Este es un trabajo de informática de uno de mis estudiantes. Como pueden apreciar, no tiene ni portada ni tabla de contenidos. Vamos a aprovechar la ocasión para hacer estos dos componentes de un trabajo. Nos vamos a ubicar acá al comienzo del documento, pero aprovecharemos además para grabar una macro que se ejecute solamente desde este documento. Entonces, como ya sabemos, venimos a la pestaña Vista y aquí pulsamos para que en el icono macros, una vez que hayamos pulsado, podamos empezar la grabación de una nueva macro. Entonces hacemos clic y colocamos el nombre de nuestra macro, para este caso portada, aclarando que solamente debe ejecutarse en el documento actual que se llama red de computadores. Entonces escogemos el documento, hacemos clic sobre él y decimos aceptar. Bien, a partir de este momento, como ya sabemos, solamente se debe utilizar teclado, ya está grabando el procedimiento. Yo he preparado los datos de una portada, de manera que solamente diré control V y entonces se verán acá los componentes de nuestra portada. Vamos a ver la portada aquí un poco maximizada, de manera que tengamos claro qué es lo que hemos hecho. Bien, esta es la portada que se agrega cuando yo ejecuto la macro. Bien, quería mostrar, más adelante vamos a ver la ejecución de esto, pero quería mostrar una segunda herramienta. Antes que todo voy a detener la macro. Entonces, como ya sabemos, decimos Alt, decimos N y decimos M para macros y D para detener la grabación de la macro. Ya está grabada nuestra macro. Bien, vamos a utilizar una segunda herramienta que es la creación de tabla de contenidos. Entonces, para ello simplemente basta con seleccionar con nuestro mouse los títulos. Entonces, títulos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Y entonces acá en la pestaña inicio vamos a desplegar con ayuda de este botón que aparece acá en la parte inferior de estilos. Acá haremos clic y entonces se dejan ver los diferentes estilos. Bien, entonces diremos que para nuestro caso este título de red de computadores será un título de primer orden. Entonces vemos que hay un cambio. Bien, voy buscando los títulos y entonces, por ejemplo, encuentro un segundo título, clases de redes para computadores, será un título también de primer orden. La clasificación de redes será un título de segundo orden. Entonces buscamos título 2 y por alcance, que ya son clases, son variedades de redes, entonces diremos que es un título 3. Vamos a ir señalando a lo largo del documento hasta tener todos los componentes listos. Entonces acá veremos que hay un tercer título también que es de tipo 3. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para terminar de seleccionar. Bien, una vez que he terminado de seleccionar todos los títulos, de colocar, digamos que las diferentes formas de título, ya sea título 1, título 2, título 3, entonces voy a ir al comienzo del documento con control inicio, bajo hasta la primera página después de la portada y aquí voy a colocar un título tabla de contenidos. Bien, damos un enter y venimos a la pestaña referencias. Acá en la pestaña referencias hacemos clic y en el costado superior izquierdo entonces se deja ver un icono que dice tabla de contenidos. Si desplegamos y venimos acá en la parte inferior dirá insertar tabla de contenido. Entonces pulsamos sobre ella y en el cuadro de diálogo que sale vamos a quitar este chulito de los hipervínculos para que nos quede la tabla diseñada tal cual aparece en el ejemplo y aceptamos. Ahora nosotros podemos ver que ya tenemos una tabla de contenidos. Vamos a seleccionar la tablita de contenidos y le vamos a poner acá en inicio, le vamos a colocar un interlineado de 1,5 para que queden separaditos, bien separaditos
los componentes, más podríamos decir que podemos utilizar un interlineado doble. Bien, ya tenemos una tabla de contenidos, entonces con todas las características vamos a decir acá control T para centrar y damos un enter, de manera que en este momento ya tenemos nuestra tabla de contenidos. Esta tablita de contenidos, que es automática, tiene una ventaja, y es que si yo por ejemplo quiero venir acá a simplex, hago control o pulso con la tecla control y con el mouse oprimo o hago clic sobre este punto, y entonces él automáticamente me va a llevar a el lugar donde está el tema. Espero que podamos resolver bien esta situación y practicar para tener éxito en el examen. Si quiero guardar un documento que tenga una macro, simplemente vengo aquí al menú y pulso sobre la opción guardar como. En el cuadro de diálogo que aparece, es muy importante que haga notar esta parte del proceso. Entonces aquí donde dice guardar como tipo, en esta pestañita vamos a desplegarla, y entonces debo destacar acá documento habilitado con macros, documento habilitado con macros de Word. Pulso ahí y entonces le doy acá el nombre correspondiente. Entonces en este caso será red de computadores y la vamos a guardar en el escritorio. Entonces guardamos. Listo, ha quedado guardado nuestro documento. Bien, si yo quiero ahora ejecutar la macro, voy a cerrar primero el documento para que tengamos una visión completa de todo el procedimiento. Entonces voy a cerrar el documento. Esto está tan lentito. Bien, y aquí en el escritorio entonces aparece el icono que identifica al documento red de computadores con una macro. Entonces para abrirlo simplemente voy a venir a inicio. Entonces aquí en inicio busco el programa Office, Microsoft Office Word. Bien, cuando se abre el programa Word, entonces voy a la opción abrir. Aquí en abrir pulso y busco en el escritorio el programa con la macro. Entonces buscamos acá en el escritorio y aparece precisamente red de computadores. Entonces lo abrimos con doble clic, abrimos, y ahora se podrá notar entonces que hay una advertencia por parte del sistema. El sistema me previene acerca de la existencia de una macro que ha sido bloqueada. Entonces yo vengo acá a opciones, hago clic y en el cuadrito de diálogo simplemente le voy a decir que habilite este contenido. Aceptamos. Bien, voy a ir al final del documento, entonces digo control fin y entonces deberé estar al final del documento. Bien, aquí en este lugar voy a dar un enter para pasar a la nueva página y voy a venir a vista, acá en vista, y voy a pasar a macros, ver macros. Aquí debe estar la macro que he guardado. Entonces en el cuadrito de diálogo hacemos la claridad que lo que queremos ver es las macros que hay en el documento red de computadores. Ahí se deja ver portada, entonces lo selecciono y le digo ejecutar. Por supuesto, entonces ustedes ven que se ejecuta la macro que consiste en crear la portada.
Bien, este es el proceso, espero que lo conozcan bien, que lo repitan, que lo aprendan y que ojalá tengan mucho éxito en situaciones similares que se presenten en el futuro.